son las 6 de la mañana, 4 minutos en toda nuestra República Argentina. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a este día lunes 16 de mayo de 2022. Aquí estamos, como siempre, a esta hora, comenzando Longobardi por CNN. Mi nombre es Marcelo Longobardi y esto es CNN Radio Argentina. Estaremos aquí hasta las 10 de la mañana. Cuando llegue la señora María Laura Santillán, nos acompañan como todos los días el señor Nicolás Singer, que está camino a la radio a bordo de su monopatín, el señor Juan Dillon, que está ya instalado en su casa en la ciudad de París. Está obviamente llegando más tarde el señor Guillermo Willy Cohen. Estaremos enseguida con Martín Melo, por supuesto, y aquí estamos con Romina Aldana. Hola, Romina, buen día. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Fin de semana bien? Muy bien, sí, bueno, pero tapado de información. Mucho para Desafío contar hoy al señor Juan Dillon, a ver si él tiene más, si su resumen es más importante que el día. Buen día, Juan, y el mío. Buen día, Marcelo, ¿cómo están? Muy bien, acá Muy estamos. bien. Bueno, acá producto del golpe de calor, Marcelo. Yo. Sí, llegaste con calor allá, ¿no? Uh-huh. Mucho, 30 grados. 30 allá. grados. Bueno, acá es una mañana muy fresca hoy en la ciudad de Buenos Aires, al punto que hace un rato, a las 4:30 más o menos, lloviznaba en Buenos Aires. Así que estamos acá presentando los datos del tiempo a las 6:05 en Buenos Aires. Sí, un día muy inestable, 12 grados 4 décimas la temperatura, la humedad 72%, el cielo ya está cubierto, sí, está presente esta lluvia aislada que va a estar todo el día, y a la tarde... ¿Todo el día? Sí, todo el día. Y sobre todo en la noche algunos chaparrones, en la tarde, y viento del sudeste, mucho viento y se siente más frío todavía. De hecho, tenemos viento del sudeste a 18 kilómetros en la hora. Hay que abrigarse, no queda otra. Sí, hace frío incluso dentro de la radio. Sí. Sí, señor. Ahí tenés 30 grados. Qué lindo. Ahora no, ahora tengo creo que 18 grados. Ahora lo voy a actualizar. Voy a pedir a mi locutora que lo que lo actualice. Bueno, tenemos un día muy potente en materia informativa en todos los planos. Como ustedes saben, la Argentina vive una suerte de descalabro político y económico que vamos a repasar, por supuesto, esta mañana, tanto en el resumen que va a arrancar enseguida como durante el programa de hoy completo. Tenemos, que quedó, si cabe la palabra balance, que es un poco exagerada, pero balance al fin, de la gira que el presidente Fernández tuvo la semana pasada en Europa, con aspectos realmente muy complicados, a menos desde mi punto de vista, siendo que el presidente Fernández ha tal vez cometido de toda la pila de errores y equivocaciones durante su mandato. Tal vez hemos presenciado la más importante de todas. Ha aparecido en escena de vuelta el diputado Máximo Kirchner, sugiriéndole al presidente que debía obedecer en una instancia ya prácticamente inédita, ¿no? Que un diputado le diga al presidente que obedezca. Es una gran erosión, tanto para el presidente como para el propio kirchnerismo, que le plantea esta clase de cuestiones. La economía argentina ni hablar, hay pila de asuntos. Tenemos varios escándalos judiciales que presentar esta mañana, y comentar y desarrollar durante el programa de esta mañana, y por supuesto la situación internacional, particularmente en lo que respecta a Ucrania y Rusia, está cada día más grave. Es decir, esta idea que hemos tenido con Juan respecto de que esto estaba escalando mal, se ha ratificado este fin de semana con amenazas muy graves de parte de Rusia, particularmente sobre Finlandia, que son inaceptables, ¿no es cierto? Es decir, usted piensa que el resumen de esta mañana en esta materia arranca con la bomba de fósforo, ¿no es cierto? Claro. O sea, es un tema muy serio. Así que tenemos, un poco al país y al mundo pata para arriba, y nuestra misión es explicar, porque enderezarlo va a ser difícil. Contribuir a que ustedes traten de entender el estado de cosas a las que nos enfrentamos. Gracias, Juan, por estar esta mañana ahí con nosotros. Aquí estamos, Marcelo, aquí estamos. Y estamos arrancando enseguida el resumen. ¿Con qué temperatura, Romina, en nuestra ciudad de Buenos Aires? 12 grados 4 décimas, humedad 72% y el cielo cubierto. Bueno, y también recordamos
Escuchamos el pronóstico para todo este día, lunes 16 de mayo. Va a continuar fresco, ventoso, lluvias aisladas y chaparrones en la tarde que pueden ser un poquito más fuertes. Este viento del sudeste y las ráfagas que van a llegar hasta los 70 kilómetros a la hora. La máxima para hoy es de 16 grados. Bueno, yo trabajé mucho para armar este resumen. El señor Dillon es testigo del asunto. Sí. En el medio de mi trabajo de ayer vino mi nieto Félix y me desordenó todos los papeles. Félix. Lo he fotografiado, después se los muestro. No busquemos responsables. Se ensañó con mi resumen y lo tuve que hacer todo de nuevo. Así que bueno, vamos a presentarlo ya mismo a las 6:09 en nuestra ciudad de Buenos Aires y prácticamente llegando al mediodía en la ciudad de París. Sí, con 19 grados, okay. le confirmo ahora, de temperatura y pronóstico de lluvia también, como para estar parecidos a Buenos Aires. Gracias. Ahora, el resumen de Marcelo Longobardi. Vamos a dejar todo el capítulo argentino para después de las 6:30, que es bastante complicado, tanto en el plano de la política, de la economía y de la justicia. Hay muchísimos temas, todos ellos complejos y todos relacionados, por supuesto, ¿no? Vamos a arrancar este repaso de esta mañana con el estado de cosas del mundo. Ustedes deben saber lo que está pasando, que es muy grave, empezando por el hecho de que ayer domingo el gobierno ucraniano denunció un ataque muy violento de parte de Rusia sobre la ciudad de Mariupol y particularmente sobre la famosa acería en donde se refugian ya no sabemos cuántos, si habrá quedado gente ahí o no, es un Exacto, un se misterio, hablaban, ¿no?, de mil soldados, ¿no? Pero es una cifra que no se puede confirmar. Sí, Azovstal es el nombre que hemos ya intentado pronunciar con éxito muchas veces con equivocaciones. Bueno, total que Ucrania denunció el ataque con bombas de fósforo blanco, que es una cosa muy complicada, porque primero está prohibido, ¿no? Segundo, son bombas que generan en su combustión temperaturas del orden de los 2000 grados, se quema todo, ¿no? Así que creo que fue el alcalde de la ciudad el que utilizó el término "el infierno llegó a la tierra". El Son infierno. bombas que no se pueden apagar con el agua y sus componentes pegan directamente en la piel de las víctimas, ¿no? Es tremendo. Y obviamente están absolutamente prohibidas por los tratados internacionales. La crónica que yo encontré ayer sobre este asunto daba cuenta, no soy un experto obviamente, pero al menos repito lo que leí, que son bombas que generan una temperatura de entre 2000 y 2500 grados, ¿no? Sí. Destruye todo. Es una cosa de locos, bueno, eso está pasando en este momento en Ucrania. En este contexto, Finlandia muy especialmente y Suecia, detrás de Finlandia, han apurado su ingreso a la OTAN. Saben que la OTAN es una organización militar defensiva europea. Los argumentos que esgrimió Finlandia son muy interesantes, los vamos a escuchar en un segundito. Pero mientras ocurría este proceso de avance de Finlandia en la OTAN, Rusia empezó primero por cortar el suministro de electricidad. Entiendo que sin éxito, Juan, porque Finlandia tenía previsto este asunto y no afecta demasiado al país, ¿no? A ver, lo cortó, pero pudo a través de otras redes eléctricas suplir la carencia de este faltante desde Rusia. Y también entiendo que le han cortado el gas, ¿no? El gas sí ya estaba cortado, obviamente, y hubo también por parte de la Unión Europea otro gasoducto u otra, digamos, posibilidad de suministro a Finlandia. Que después han ocurrido simultáneamente estas dos declaraciones. El presidente Vladimir Putin dijo que él entendía que era un error el ingreso de Finlandia a la OTAN y dijo no hay ninguna amenaza para la seguridad de Finlandia. Pero minutos después, el vicepresidente de la Duma, que es el parlamento ruso, amenazó a Finlandia con destruirla en 10 segundos. Como para hacerlo práctico, digamos, ¿no? Utilizando este famoso y misterioso misil hipersónico Satan II, y amenazó de hecho tanto a Finlandia como a quien hoy se volvió el principal socio militar de Finlandia, que es el Reino Unido, ¿no? Que se han comprometido a defenderlos en el caso de un ataque ruso, en la hipótesis de que Rusia se la agarre con Finlandia. Tengo por aquí alguna declaración importante de parte del gobierno finlandés. La señora Sanna Marin es la primera ministra de Finlandia
que confirmó en estos términos el proyecto, el pedido de ingreso de Finlandia a la OTAN. Lo escuchamos. When we look at Russia, we see very different kind of Russia today than we saw just few months ago. Everything has changed when Russia attacked Ukraine, and I personally think that Fíjate lo que dijo: cuando miramos a Rusia, vemos hoy una Rusia muy diferente a la que vimos hace unos meses. Todo cambió cuando Rusia atacó Ucrania. Personalmente creo que no podemos confiar en que habrá un futuro pacífico al lado de Rusia, y es por eso que estamos tomando la decisión de unirnos a la OTAN. Es un acto de paz para que nunca haya una guerra en Finlandia en el futuro. Hemos tenido guerras con Rusia y no quiero este tipo de futuro para nosotros o nuestros hijos. Una definición muy contundente de Sanna Marin, Juan. 34 años, líder, una de las líderes europeas más relevantes y que ha mostrado una talla y una envergadura en cuanto a esta negociación, si se quiere, absolutamente destacable. 34 Incluso, años. Sí, 34-35, es la más joven de la Unión Europea, es realmente una figura muy vista, muy seguida, incluso en una coalición de gobierno de 5 partidos políticos, como para que se entienda la realidad que hay en ese país. El sábado el presidente, se llama Sauli Niinistö, fue el encargado de además avisarle al propio Vladimir Putin, llamándolo por teléfono, y ahí Vladimir Putin le dijo: es un error. Correcto. Bueno, entonces tenemos bombas de fósforo arrojadas por Rusia sobre Ucrania. Tenemos todo este tema de Finlandia y Suecia, con las amenazas rusas correspondientes, y el hecho de que Rusia ha acusado este fin de semana al conjunto de los países occidentales de declarar una guerra híbrida total contra Rusia, que dijeron tendrá consecuencias. Y estamos cada vez más cerca de que Rusia entienda que está prácticamente en guerra con el mundo entero, ¿no es cierto? Bueno, así que 36. ¿Cómo, perdón? Que rectificó, 36, no 34. 36 sigue siendo la líder más joven. Bueno, y a la inversa, fíjense lo que es la escalada, ¿no? El grupo de los 7, compuesto por Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Japón, han anunciado su apoyo total a Ucrania hasta la victoria total. Esto plantea también, por supuesto, una escalada. El canciller del Vaticano, secretario de Estado, que se llama Parolin, es un cardenal, por supuesto, Pietro Parolin, se mostró este fin de semana a favor del envío de armas a Ucrania. Bueno, hubo del otro lado un episodio que cuando uno lee la crónica en detalle por dentro, se encuentra con un relato, te digo que ni siquiera de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera, ¿no es cierto? Una cosa muy rara, ¿no? Una suerte de batallón ruso compuesto por 1000 soldados y 60 tanques con blindados y demás, se disponía a cruzar un río llamado Donetsk, habiendo previamente construido puentes de madera sobre el río, como en la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto? Sí. Y los ucranianos, utilizando cierta tecnología como drones y demás, lograron aniquilar a este regimiento ruso, en lo que los diarios calificaron de espectacular derrota militar de los rusos sobre este río Donetsk. Por lo tanto, hay una suerte, veremos cuánto resiste, digamos, de contraofensiva rusa con combate ucraniana, con combates que son cada vez más intensos. He leído incluso algunas crónicas que relatan la existencia de muchísimos cadáveres rusos en trenes frigoríficos. ¿Te imaginas lo que debe ser eso? La locura de la que estamos hablando. Un soldado ruso, que se llama Vadim Shishimarin, fue detenido por los ucranianos y está siendo juzgado por ese primer caso de una acusación por crimen de guerra, ¿no? Este soldado aparentemente mató al Divino Botón, a un civil de 62 años, y hemos visto las imágenes de este joven soldado ruso, pelado, totalmente calvo, encerrado en una especie de jaula de vidrio en un tribunal ucraniano. Bueno, al mismo tiempo, todas estas cosas, por supuesto, pueden ser
mentiras clásicas de la guerra, vaya uno a saber, ¿no es cierto? Pero el jefe de la inteligencia militar ucraniana, que es un general que se llama Budanov, de apellido, ha dicho que no solamente Putin tiene cáncer, sino que dijo que tiene cáncer de sangre, que yo presumo que eso es leucemia, Claro, ¿no es cierto? Leucemia. Y que él entiende, se lo dijo una cadena británica que se llama Sky News, que hay en Rusia en este momento en marcha un golpe contra Vladimir Putin, ¿no? Putin se ha convertido en un personaje muy observado en el plano privado, cosa que no ocurría, por cierto, antes, siendo que Putin había resguardado su vida privada, habiendo sido un agente secreto. Imagínense justamente el secretismo que había alrededor de su figura. El New York Times publicó este fin de semana un artículo muy extenso llamado Vladimir Putin, hombre de familia, contando hasta de hijos con otros nombres, es decir, diversos matrimonios, varias familias, negocios en todas partes del mundo, mansiones. No sé si lo viste, Juan, o si se publicó en Europa. Acá se publicó en los diarios argentinos y yo lo tomé del New York Times creo que el sábado por la mañana. Una historia muy, muy complicada, ¿no? Que habla de las dificultades y entramado que hay detrás de la vida de Putin, sobre todo para castigarlo con las sanciones que busca Occidente. Exactamente. En el plano de los desenlaces que el mundo espera alrededor de esto, bueno, hemos leído cosas graves, ¿no es cierto? Por ejemplo, el diario El País de Madrid publicó un extensísimo informe respecto de cómo esta guerra está precipitando una crisis alimentaria a nivel global. Según, por ejemplo, el político argentino Rodolfo Terraño, que escribió un artículo muy interesante este fin de semana en Clarín, a su juicio, digamos, la Tercera Guerra Mundial ya empezó. Él está viendo a China detrás de Rusia en esta historia. Al mismo tiempo, un gran columnista argentino llamado Marcelo Cantelmi, que también escribe en Clarín todos los fines de semana sobre política internacional, escribe un artículo muy genial, especulando con el papel de China detrás de todo esto, ¿no? Y él llega a especular con bastante información de lo que China espera es que Rusia colapse. Claro. Es como decir, bueno, no los interrumpan mientras se equivocan, ¿no? Para quedarse con Siberia. O sea, los pronósticos que hay, ¿no? Son muy complicados. Hay un famoso columnista del New York Times, que además es bloguero, analista político, fue editor de la revista The Atlantic, que se llama Ross Douthat, un apellido raro, especula con un desenlace efectivamente nuclear, ¿no? Considerando la idea de un Vladimir Putin acorralado, enfermo, obviamente esto lo conecto con lo anterior, y eventualmente víctima de un golpe militar o de un golpe de alguna naturaleza dentro de su propia situación política. En este contexto aparece la Argentina. Bueno, y yo quería contarles todo esto para meter a la Argentina y su agenda internacional en este contexto. Habló este fin de semana el canciller Santiago Cafiero, ¿no? Que dijo que la gira del presidente Fernández fue muy satisfactoria, porque fue una muestra de nuestra política exterior. Y acá yo voy a compartir esta definición de Cafiero, porque sí, efectivamente lo fue, es decir, fue deplorable, ¿no? Claro. Fue algo deplorable. Yo creo que de la lista de malentendidos, equivocaciones, chapucerías del gobierno argentino en materia de política exterior, este último viaje fue una expresión prácticamente perfecta, ¿no es cierto? Así que comparto con Cafiero que esto fue una muestra de nuestra política exterior, que dijo una política exterior digna, no como la de Macri, dijo, que era un arrastrado, ¿no? Yo no había escuchado nunca a un canciller definir la política exterior de un presidente anterior, que fue más o menos normal dentro de lo que vos le podés pedir, calificarlo de arrastrado, ¿no es cierto? Uno podría retrucarle a Cafiero y decir, che, ustedes con China y con Rusia, ¿qué son? Claro. Claro, hola. Ponele, ¿no? Para poner un ejemplo, ¿no? Bueno, obviamente ha quedado con un gran reflector arriba el hecho de que el presidente Fernández
le pidió nada menos que al gobierno alemán, o le sugirió, o declaró, al menos frente al canciller Olaf Scholz, que el mundo debía levantar las sanciones económicas a Rusia bajo el argumento de que esto afecta a los países emergentes por la inflación, el costo de vida y la falta de alimentos. Yo pregunto, ¿qué tendrá que ver las sanciones a Rusia y a los oligarcas rusos con la inflación en el mundo y la falta de alimentos? Sí. Le faltaba a Fernández ponerse del lado de los oligarcas, que le devuelvan los yates y las fortunas en Europa, ¿no? Pero además habría que explicar que quien está atacando los principales puertos y está robando los cereales es Rusia en esta situación. Es Rusia la que está generando esta ofensiva y esta imposibilidad de suministrar energía y cereales al mundo. Claro. Entonces, en este contexto internacional tan complejo, de una tensión creciente y peligrosísima, el balance de la gira del presidente Fernández, lo que quedó con independencia de su obsesión por las cuestiones de la política local ventiladas en la prensa internacional durante una gira presidencial, es el hecho de que el presidente volvió a ser, y digo la palabra ambiguo por ser suave, frente a un episodio donde no cabe la ambigüedad. No. Yo ya había comentado este episodio el viernes con alguna dureza, si cabe la palabra, pero voy a reiterar eso, ¿no? Lo del presidente fue una postura inmoral, ¿no? Vergonzosa para un presidente y para una nación como la Argentina. Ayer, inclusive, creo que fue también el New York Times que publicó un artículo sobre la figura de Volodymyr Zelensky, que por lo que yo recuerdo, el presidente no mencionó jamás las palabras Volodymyr Zelensky, que es el tipo probablemente hoy más interesante, más nombrado, más respetado del mundo, al punto tal que el New York Times lo que subrayó fue su coraje, ¿no es cierto? Bueno, el presidente podría haberlo ido a visitar, podría mencionarlo siquiera, ¿no? Claro. La palabra Zelensky no es algo complicado, ¿no? Y en este contexto tan lamentable, llega el debate que ya venía de la semana pasada respecto de la Cumbre de las Américas, siendo que varios países, como por ejemplo México y otros, han puesto condiciones para asistir a una cumbre convocada por el presidente Biden, donde Biden subrayó específicamente que solo pensaba invitar a países democráticos, ¿no? Entonces, tanto México como Bolivia han exigido la presencia de Cuba, Nicaragua y de Venezuela, y de alguna manera Argentina se arrastró, como dijo Cafiero, detrás del presidente López Obrador, para pedir justamente la presencia de Nicaragua, Venezuela y Cuba en esta cumbre. Bueno, el estado de cosas es, en materia de política exterior, la verdad es muy complicada. La fragata Libertad, me entero esta mañana, está anunciando que el 13 de junio llega a Cuba, en su viaje, presumo que anual, de enseñanza a los cadetes de la Marina, o como se llamen. Bueno, así que señores, este es el estado de cosas del mundo esta mañana. Es un repaso, un resumen, obviamente, muy complicado, con un papel de la Argentina muy arrastrado, utilizando la terminología que presentó el educadísimo y diplomático canciller Santiago Cafiero. En el siguiente capítulo nos vamos a meter en la política argentina, arrancando con el nuevo dictado de Máximo Kirchner respecto a que el presidente debe obedecer las órdenes, presumo que de su mamá, ¿no es cierto? ¿Me quedó algo relevante sin mencionar, Juan? Después vamos a completar, queda simplemente información sobre la posibilidad del embargo del petróleo y también algunas cuestiones sobre Cuba, interesante, que hay una nueva ley penal para los disidentes, sí, exactamente, obviamente más fuerte. Bueno, son las 6:29, faltan segundos para las 7, estamos repasando luego este capítulo 1 del resumen. Los datos del tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Jornada fresca en Buenos Aires, fría, va a estar inestable durante todo el día, 12 grados 4 décimos de temperatura, humedad 72%, cielo nublado y una máxima que llegará a los 16 grados. Muchas gracias, Romina, ya venimos.
36 minutos, repasamos los datos del tiempo en la Ciudad de Buenos Aires a esta hora. 12 grados 4 décimas la temperatura, humedad 72%, cielo nublado, hay viento del sudeste, va a estar fresco, ventoso y bueno, se prevén algunas lluvias aisladas. Bueno, muy bien, estamos en el medio del resumen, estamos con Juan Dillon, estará por llegar enseguida Nicolás Singer, también estaremos enseguida con Martín Melo. Este asunto que yo mencioné recién de la relación de la Argentina con el mundo fue subrayada este fin de semana por varios columnistas políticos, tanto evaluando el papel muy triste del presidente Fernández en su exótica gira, como esta propensión de la Argentina hacia regímenes autocráticos, ¿no? Es un tema para mirar, a mi juicio, con mucha atención. Dicho esto, y habiendo presentado el estado de cosas de la guerra, que está muy, muy complicado, Juan, coincidirás conmigo que esto es, como decíamos el viernes, una escalada, ¿eh? Nos metemos en la vida del señor Máximo Kirchner, que este fin de semana presentó tanto críticas al ministro de Economía, Martín Guzmán, o a lo que queda de él, y al propio presidente Fernández, a quien le pidió que obedezca, ¿no? Bueno, escuché a Guzmán, dijo Máximo Kirchner, decir que no tiene apoyo. Bueno, pero tiene el apoyo, dijo, del Fondo Monetario, de la señora Georgieva, tiene el apoyo de Clarín, y no sé de quién más, ¿no? Y el presidente le planteó que para conducir hay que también saber obedecer, ¿no? Bueno, un agravamiento también del cuadro de cosas de la vida política argentina en las últimas horas, ¿no? Obviamente que se ha vuelto un tema, por diversas razones, el humor social, ¿no? El desánimo, la bronca, la molestia, la falta de expectativas. Vamos a tratar este asunto durante la mañana, que es un poco el tema dominante, no digo del presidente, pero por lo menos de la gente y de la opinión pública argentina. Tal vez una de las opiniones más sensatas que hemos escuchado de varias este fin de semana perteneció al señor Mario Pergolini, que le ofreció un reportaje el viernes pasado por la noche al canal La Nación Más, el programa de Jonathan Viale, que dijo un par de cosas muy sensatas. Dijo, la gente está harta de no tener estabilidad, queremos un poco de paz, ¿no es cierto? Y se refirió bastante adecuadamente, creo yo, al papel complicado que hoy generan en la vida pública argentina tanto la señora de Kirchner como el propio expresidente Macri, ¿no? Claro. Tensando las cosas, ¿no? Todo el santo día, ¿no es cierto? Está arrancando en la Cámara de Diputados, y creo que mañana, martes, el debate por la aplicación o no de la boleta única, que como todo en Argentina está muy opinado y muy discutido. Lanzó su candidatura presidencial. Pocas veces hemos visto semejante espectáculo. Sí, perdón, Juan. No, que voy anotando otro candidato, ¿no? Miguel Ángel Pichetto, sí, efectivamente, ¿no? Un Pichetto, ahí está. Que lanzó su candidatura a presidente el viernes pasado. Bueno, y por lo que he leído del señor Sergio Rubín, que es el periodista argentino que más conoce la vida pública del Vaticano, le escribe en Clarín, la señora Kirchner está intentando reunirse con el Papa Francisco. Recordamos que el Papa no recibió al presidente Fernández últimamente, así que la señora Kirchner hará su intento de ver al Papa, que nunca sabemos bien para qué sirve, ¿no? Bueno, el dólar, el viernes, bueno, esto lo hará Willy más tarde, por supuesto, 203,50, y el riesgo país ya prácticamente alrededor de los 1.900 puntos, en vez de 1.700 y pico, que es lo que teníamos en los últimos días, ¿no? Obviamente la escasez de dólares sigue siendo uno de los temas importantes de la vida argentina. Por supuesto que se habla del Banco Central, con automotrices que entiendo que no logran que el Banco Central les libere los dólares para poder importar piezas para fabricar autos. Y por supuesto esta propensión de los argentinos, que de alguna, para muchos, y yo esto debe ser cierto, en parte explica el cierto nivel de consumo que hay, que es la huida del peso, ¿no es cierto? Si la gente recibe pesos y consume todo rápido, porque obviamente los pesos no valen nada, ¿no es cierto? Después de 2 meses seguidos de 6% y 6 y pico % de inflación, los pronósticos para el mes de mayo en curso hablan del orden de un piso, mejor dicho, del orden del 5% de inflación. Acá entramos en la cuestión
son gastos, ¿ok? Allá vamos, ¿eh? Vale. El gasto público, según un informe genial publicado por la Nación este fin de semana, en los últimos 20 años se duplicó, se pasó de ser 22% del PBI a prácticamente algo más del 40%, ¿no? Bien, obviamente esto explica el dramatismo impositivo que rodea a la República Argentina. En este contexto habló un personaje muy interesante que se llama Roberto Arias. ¿Quién es Roberto Arias? El secretario de Política Tributaria del Ministerio de Economía, es decir, un funcionario de Guzmán, que dijo que hay un bienestar que no se nota. Bueno. Sí, yo también comparto con él, ¿no? Estamos claros que no se nota, ¿no? Es decir, No, para nada, Marcelo, para nada. ahí no Pero hay lo mucho Ni más. desde acá lo veo, Claro. ni desde acá lo veo, Marcelo. Sí. Mucha gente relacionó esta definición del señor Arias con aquella idea de la sensación de inseguridad, es decir, hay una sensación de bienestar, o una sensación, digamos, de malestar, mejor dicho, que no aplica, digamos, porque la gente no se da cuenta, muchachos, de lo bien que estamos, ¿entendés? Sí, si no se dan cuenta, lamentamos mucho, ¿entendés? Bueno, reaparece esta mañana en la agenda económica argentina el secretario de Comercio Roberto Feletti, que dijo que, o reclama, mejor dicho, al gobierno, que él integra la suba de retenciones. ¿no? Y por supuesto, desde el gobierno que el propio Feletti integra, dicen que lo que busca el tipo es meter ruido, es decir, complicar la vida tanto al ya complicado ministro de Economía Martín Guzmán como al complicado presidente Alberto Fernández, ¿no? Ha pedido aumentos de retenciones, o pedirá, qué sé yo, en el girasol del 7 al 15, el maíz del 12 al 20, y en el trigo del 12 al 25%, ¿no? Así que bueno, toda esta discusión es estúpida, porque la verdad es que esto probablemente no ocurra, pero la idea es obviamente complicar las cosas, ¿no es cierto? Bueno, hoy es noticia, hoy son noticias, mejor dicho, los planes sociales, que son noticias todos los días, pero tenemos aquí algunos números. La cantidad de planes sociales en Argentina creció del 2002 a la fecha un 657%, y el país gasta más de 2 billones de pesos en planes sociales, ¿no es cierto? Que por supuesto en un país con 50% de pobreza prácticamente aplican, ¿verdad? Pero como una política provisoria, ¿no? Mientras se sale del problema. Esto se ha vuelto una política, por supuesto, estable. Al punto tal que hoy es noticia también en Clarín el caso de el grupo piquetero que conduce un funcionario que se llama Emilio Pérsico, muy allegado del presidente, que en los primeros 135 días de este año recibió 115.000 palos. Wow. Mira qué bien, Marcelo. Sí, que administra él, ¿no es cierto? Como Claro. si fuesen fondos efectivamente Propios. Bueno, en este contexto aparece Sergio Massa, que le ha pedido públicamente al ministro de Economía, Martín Guzmán, que suba el piso de ganancias, que actualice el tema de ganancias. Claro. Y que paguen ganancias no las personas que ganan 225.000 pesos por mes, sino las que ganan 265.000 pesos por mes. Claro. Asunto que por supuesto no cambia mucho las cosas. Pero claro, obviamente, imagínense ustedes que con el aumento de las paritarias y con la inflación que hay, te suben el sueldo y estás peor. Estás peor. Claro. Sí, no te queda acá, menos te queda. Obviamente. Pero esto ha generado una rispidez más con Martín Guzmán, porque Guzmán entiende que lo que dijo Massa es una obviedad y que de alguna manera lo primerió, digamos, de alguna manera, para quedar bien, obviamente, el propio Sergio Massa, ¿no? Así que primero lo criticó y después hoy es noticia el hecho de que Economía aparentemente, efectivamente, va a adelantar la suba del piso de ganancias, ¿no es cierto? Bueno, al mismo tiempo, el conjunto del kirchnerismo le está pidiendo al equipo económico que meta en la calle a través de varios proyectos que ya hemos comentado la semana pasada, entre ellos, por ejemplo, el salario básico universal o la moratoria previsional, unos 2 billones de pesos más por año. Entre paréntesis, ustedes se imaginan que acá la idea del kirchnerismo es emitir y controlar, ¿no? Bueno, ese formato hasta ahora no funcionó, pero eventualmente algún día quien te dice que funciona. Claro. Vamos por más, Marcelo. Vamos por más. ¿Cómo, perdón? Vamos por más, Marcelo. Por supuesto, Sí. exactamente. Bueno, obviamente ha arrancado el
proceso por el cual se van a aumentar las tarifas, y acá lo que hay, con independencia de los aumentos que habrá o no, dudas políticas respecto de si en algún punto de este proceso el kirchnerismo le bloquea al oficialismo, siendo que estamos hablando prácticamente de dos partidos políticos distintos, el aumento de las tarifas en el segmento del gas y de la luz. Sigue el debate en el Congreso respecto de la ley de alquileres. Sí, ustedes imagínense que Argentina hoy es un país que tiene dificultades para arreglar el tema de los alquileres, así que uno debiera usar esto como termómetro para pensar qué otra cosa podríamos arreglar. Nada, digamos, si efectivamente el país está trabado con algo tan estúpido como la ley de alquileres, efectivamente. Bueno, el presidente, según también noticias de fin de semana, está procurando un acercamiento con los empresarios, y en los próximos días, según contó en La Nación de ayer el periodista Pablo Fernández Blanco, va a volver a lanzar una mesa para desindexar los precios. ¿Sí? Todo una pérdida de tiempo, obviamente, convengamos, ¿no? Bueno, en el plano judicial, obviamente las interferencias de la política con la justicia están a la luz, obviamente. Habló el inefable señor Parrilli, que dijo que la Corte se comporta como lo que son, un brazo judicial del macrismo. Ponerle que tenga razón, o él procurará que la Corte sea un brazo judicial del kirchnerismo, ¿no es cierto? Claro. Claro. Bueno, pero más allá fue el educado ministro de Justicia que llamó a los jueces de la Corte atorrantes, ¿no? Bueno. Ay, qué bien. Esto en Francia no pasa, ¿no? Que el ministro de Justicia de Macron llame a la Corte Suprema atorrante, ¿no? No. Por el momento no, Marcelo. No sé. Para mí tú estás mirando mal, ¿eh? Sí, voy a hurgar en la información. Sí, y dijo además que armaron un grotesco, un teatro, una caradurez, en relación a la reunión que la Corte promovió de jueces con la propia participación de la Corte en Rosario, para frenar de algún modo lo que es una alarma generalizada, ¿no es cierto? Sí, una alarma que se agravó, me parece a mí, con el hecho con el asesinato del fiscal Marcelo Pecci en Colombia, porque ese asesinato puso sobre la mesa el papel que tiene hoy Paraguay en el narcotráfico en la región, y por supuesto Paraguay, Colombia, Argentina, me parece que estamos en una historia parecida, ¿no es cierto? Bueno, hay dos casos muy interesantes que vamos a ver hoy. El caso del intento de destitución de la fiscal Cecilia Goyeneche en la provincia de Entre Ríos por haber llevado a juicio con éxito al ex gobernador Ulibarri, que sigue siendo embajador argentino en Israel, y el caso de la jueza Maistegui, que está en un gran problema en San Nicolás como consecuencia de haber detenido a dos integrantes del gremio del señor Moyano. Ella está sometida a presiones muy fuertes, tanto de Moyano como del gobierno. Okay. Bueno, eso es un poco el panorama judicial que tenemos esta mañana enfrente. Hay algunos temas que se conectan de alguna manera con esto. Hay un proyecto del PAMI, que se llama Compre Argentino del PAMI, no sé cómo se llama, para que el PAMI esté obligado a aumentar la cuota que compra de medicamentos nacionales, que son por supuesto mucho más caros que los importados, ¿no? Es lo que mucha gente ve, y yo también, algo bastante vidrioso, ¿no? Sobre todo vinculado a laboratorios argentinos, que están obviamente atravesados por la corrupción, ¿no? Bueno, hoy también es noticia que se ha confirmado dos agentes de la EXIDE, de la AFI, que espiaron al fiscal Nisman, lo cual constituye, aunque esto ya es una cosa de la época de Kirchner, digamos, un delito. ¿Sí? No se puede hacer inteligencia interna en la Argentina. Bueno, para redondear este repaso tan completo, les cuento que en la última semana se han multiplicado por 4 los casos de COVID. Por el momento no pasa nada grave, pero son 33.000 casos en la semana, casi 34.000, en comparación con los 10.000 que venía viendo la semana. Sí. Pero siguen estando muy baja la mortalidad, ¿no? Y por supuesto la tasa de internación, y eso no está mostrando nada grave, nada particularmente grave. Pero
Sí, no te cuento simplemente, Marcelo, te agrego que el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades acaba de decir, o se hizo la pregunta, se dirige Europa hacia una nueva ola epidémica por las dos variantes, así que quizás no con la misma contundencia, pero los datos de Argentina están en comparación a lo que está sucediendo en el mundo. Correcto. Atención con este dato porque la OMS está mirando, y creo que acá también se dijo algo por el estilo, y también lo publicó la revista The Lancet, que podría haber una relación entre el COVID y estos casos de hepatitis graves que están ocurriendo en el mundo. Claro. En la Argentina hay más casos, ya hay 2 chicos trasplantados, en el mundo hay por lo menos creo que 340 casos comprobados, y como se trata de un adenovirus, aparentemente podría haber una relación entre una cosa y la otra. Veremos. Recordamos que el miércoles va a ocurrir el censo en la Argentina. Al momento dicen que el 35-40% de los hogares ya han completado el censo de manera online. Ofreceremos algunos detalles del asunto, obviamente, entre hoy y mañana. No me quedan varios temas internacionales que iremos contando después. Lo ocurrido en Búfalo, en la ciudad, en el estado de Nueva York, fue una cosa muy grave, lo vamos a ver más tarde. El asesino de estas personas, saben que un joven llamado Peyton Kendron, no solamente mató a 10 personas, sino que además lo filmó, lo transmitió por TikTok, lo planificó, desde una perspectiva racista, por supuesto, y en sus escritos que puso en las redes sociales, citó a la Argentina como un ejemplo de país blanco, ¿no? Muy loco, ¿no? El tipo siguiendo teorías conspirativas, una cosa muy, muy zarpada. Bueno, tenemos muy complicado el presidente de Chile, el presidente Gabriel Boric, procurando militarizar el sur de Chile por el tema mapuche. Tenemos a Venezuela, que confirmó la puesta en venta de acciones de empresas públicas. Me imagino la pila de inversores mundiales que irán detrás de eso. Lo que mencionó Juan, lo vamos a ver después, el endurecimiento del Código Penal cubano para evitar toda clase de disidencias, si es que queda alguna. Sigue siendo noticia el señor Elon Musk, porque al momento sigue suspendida la compra de la compañía Twitter. Tenemos los Martín Fierro que se entregaron anoche. Mencionamos dos datos importantes: el caso de Susana Jiménez, que recibió un muy merecido Martín Fierro de Brillante, y el caso de el Martín Fierro de Oro, que fue para el Masterchef argentino. Así que le mandamos desde aquí un gran abrazo a mi querido amigo el señor Santiago del Moro, que muy bien merecido lo tiene. Señores, este ha sido el resumen, creo que bastante completo, muy bien, este día lunes 16 de mayo de 2022. Ya venimos.